parábolas en este capítulo 13 de Mateo. Y 7, siendo el número perfecto, significa que tiene un sentido de complementación. Las 7 parábolas comienzan con el tiempo cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y hablan de la historia del Evangelio del Señor Jesucristo y abarcan hasta el tiempo cuando Jesús regrese. Y cuando usted entienda estas parábolas, sabrá qué esperar. Y si usted sabe qué esperar, no será desilusionado. Y si usted no está desilusionado, tampoco estará desanimado. Y si usted no está desanimado, no estará desalentado. Y si no está desalentado, no se dará por vencido cuando las cosas vayan mal. Es más, usted podrá decir, es maravilloso. Las cosas están sucediendo como Jesús dijo que sucederían. Y aunque esté rodeado de tinieblas, usted podrá exclamar, se está volviendo gloriosamente oscuro. Y todo se realice de acuerdo a como lo profetizó la Biblia. Vemos al mundo en toda su maldad y a la iglesia con toda su debilidad. Y vemos a la gente rechazando el Evangelio. Y a veces pensamos, tal vez el Evangelio no es la verdad. O que nuestras expectativas no serán cumplidas. Pero entonces leemos Mateo 13 y decimos, todo está sucediendo precisamente como debe suceder. Hay 7 cosas que usted debe saber de lo que va a suceder. Primero, debe esperar el rechazo del Evangelio. No cree que si Cristo es presentado con toda su historia, su belleza, su sabiduría, su autoridad y su poder, la gente vendrá corriendo a Jesús. Si usted cree eso, es que tiene falsas expectativas y será desilusionado. Escúcheme. No importa cuán positivamente usted presente a Cristo, le puedo asegurar que la gente lo rechazará. Jesús sabía la condición dura del corazón humano y por eso enseñó la parábola del sembrador. Y en esta parábola el Señor habla de 4 clases de terrenos sobre los cuales cae la semilla. Ahora recuerde que la semilla es el mensaje del Evangelio. Veamos Mateo 13:19. Jesús está hablando y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esta frase, sembrado junto al camino, hace referencia a un sendero que bordea y cruza el terreno, y como es tan citado por todos, es tierra endurecida, en donde la semilla no penetra, y se queda a ras del suelo, por lo que las aves vienen y se comen la semilla. Como pastor y predicador, bien sé que muchas veces el Evangelio cae en corazones endurecidos por los afanes de este mundo. Parte de la semilla cayó en pedregales. Verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero ahora ponga atención a lo que dice el verso 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En este caso, la semilla se asienta en una muy delgada capa de tierra, debajo de la cual solo hay rocas, y representa a la persona que uno piensa que va a ser un cristiano o una cristiana extraordinario. Hace una profesión de fe, se bautiza, pide membresía en la iglesia, pero después de una semana deja de venir.
Yo llamo a esas personas cristianos tipo Alka-Seltzer. ¿Por qué? Porque burbujean ruidosamente por un momento y luego desaparecen. Veamos el verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Representa a aquellos que oyen la palabra, pero en verdad nunca se arrepienten de sus pecados, porque las cosas materiales y mundanas son la prioridad número 1 en su vida, no el Señor Jesucristo y su palabra. La última categoría está descrita en el verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué es lo que debemos esperar? Si usted es un ganador de almas, o un pastor, o un evangelista, tiene que esperar el que muchos rechacen el evangelio. Pero esto no quiere decir que usted ha fracasado. Cuando yo era un joven pastor y predicaba el mensaje de la palabra y daba la invitación y nadie respondía a esa invitación, yo sentía que había fracasado horriblemente delante de Dios. Tanto así que al final del servicio no quería saludar con nadie. Deseaba que hubiera una puerta secreta detrás del púlpito para escaparme sin que nadie me viera. Hasta que finalmente comprendí que si predicaba la palabra de Dios sin adulterarla y nadie respondía, no era que yo había fracasado o que la semilla sembrada fuera mala. El problema estaba en el terreno sobre el cual caía esa semilla. ¿Qué aprendí de todo esto? Pues lo siguiente: si usted se mantiene predicando y testificando y compartiendo el evangelio de la salvación, algunas personas se salvarán. Pero lo importante es no rendirse o desfallecer o desanimarse. Su trabajo es sembrar la semilla. Es el trabajo de Dios el hacerla germinar. Y es la responsabilidad de los que oyen el abrir sus corazones para recibir la buena semilla del evangelio del Señor Jesucristo. En este mundo y en esta vida, al vivir su vida cristiana, espere que algunas personas rechacen el evangelio. Pero porque la gente no acepta el evangelio, eso no quiere decir que el evangelio ha fracasado. La Biblia dice que somos una manada pequeña, que estrecho es el camino al cielo, y pocos son los que transitan por él. Somos la minoría del Maestro, y si espera ganar a todo el mundo para Cristo, le puedo asegurar que sufrirá una gran desilusión. La Biblia enseña que solo el 25% del terreno estaba listo para recibir la semilla. Y cuando ese 25% recibe la palabra, no todos producirán la misma clase de fruto. Segundo, debe esperar encontrar miembros hipócritas en las iglesias. Algunas veces la gente me dice: pastor, ¿sabía que hay hipócritas en la iglesia? Y yo, como si no lo supiera, contesto: ¿hipócritas en la iglesia? No puede ser. Y usted no necesita ser un pastor de una iglesia para saber que hay hipócritas, principalmente dentro de las iglesias. Ahora, eso no significa que el evangelio ha fracasado o que todo esto toma por sorpresa a Dios. Veamos Mateo 13:24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno
y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, ¿qué significa esta parábola? El trigo sirve para hacer pan y los hijos de Dios están representados por el trigo. La cizaña, que se parece muchísimo al trigo, es sembrada por el enemigo. El que siembra el trigo es el Hijo del Hombre. Las buenas semillas son los creyentes en el Señor Jesucristo, y quien siembra la cizaña es el diablo. El tiempo de la siega es el fin de los tiempos, cuando Dios separará al trigo de la cizaña. Mi amigo, aquí hay una gran lección. Espere encontrar hipócritas en la iglesia. Independientemente de su denominación, toda iglesia tiene sus hipócritas. Pero no es nuestro trabajo el separar el trigo de la cizaña. Nunca se embarque en una cruzada contra otra religión. Esa no es su responsabilidad. Su responsabilidad es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. La Biblia sí nos dice que debemos advertir a los demás acerca de las falsas religiones y de ciertos líderes espirituales que no son más que lobos disfrazados de ovejas. Además, usted no puede separar el trigo de la cizaña porque usted no sabe lo que hay en el corazón del hombre. Usted no conoce a las personas tan íntimamente como Dios las conoce. Y esta parábola tiene tres pensamientos básicos: la siembra de la cizaña, el crecimiento de la cizaña y la identificación de la cizaña. ¿Quién siembra la cizaña? El diablo. ¿Cómo crece la cizaña? Los cristianos y los hipócritas crecen uno junto al otro en las iglesias. ¿Cuándo será identificada la cizaña? Al final del tiempo. Entonces, ¿cuál es la lección básica? No todos los terrenos son buenos para la siembra. Tercero, no se desanime a causa de los hipócritas en la iglesia. La presencia de ellos no significa que el evangelio ha fracasado. Una falsificación es el más grande elogio a aquello que es real y verdadero. ¿Por qué falsifican billetes de 20, 50 o 100 dólares? Porque evidentemente tienen valor. Nadie falsifica envolturas de caramelos porque eso no deja ninguna ganancia. Una falsificación significa que el producto original tiene mucho valor. Por lo tanto, no todos los que nombran el nombre de Jesús o dicen creer en Él son genuinos creyentes. Y si usted conoce a algún hipócrita, eso no le da derecho a decir, bueno, si así son los cristianos, yo no quiero saber nada del cristianismo. Jesús nos ha dado muy claras advertencias sobre los hipócritas. Cuarto, debe esperar el surgir o resurgir de cultos falsos. Mateo 13, desde el verso 31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Y algunas personas dicen, eso es maravilloso, de una diminuta semilla un gran árbol, cuán extraordinario es el evangelio. Mi amigo, esa no es la enseñanza. Verá, la semilla de mostaza es pequeña y punzante, de sabor fuerte y picante. Eso habla del poder explosivo del evangelio. Cuando germina y crece, se transforma en un gran árbol. Pero aquí se habla de un crecimiento no natural, descomunal. Y las aves que hacen sus nidos en las ramas de este gigantesco árbol representan poderosos demonios. Recuerda que en Mateo 13:4 dice que vinieron las aves y se comieron la semilla sembrada. La misma palabra usada para aves en el verso 4 es usada en el verso 32 y hace referencia a poderosos demonios. Mire Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Las aves que arrebatan la semilla representan al diablo. Por favor, anote el margen. Apocalipsis 18:2. Habla de Babilonia, la cuna de toda religión falsa. En Babilonia fue construida la Torre de Babel. Nimrod, el fundador de Babilonia, fue el primer prototipo del anticristo. Dios, mirando el juzgamiento final de toda religión falsa, dice en Apocalipsis 18:2, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Lo que está diciendo aquí es: lo que comenzó como una semilla de mostaza se ha transformado en un árbol descomunal, en donde las aves inmundas hacen sus nidos. Mi amigo, esa es la razón por la que vemos cultos, religiones falsas, surgiendo por todo el mundo. Pero lo repito, esto no significa que el Evangelio haya fracasado, o que la Biblia no sea verdadera. Ahora escúcheme atentamente. Si no hubiera cultos y religiones falsos, entonces podría decir que la Biblia no es la verdad, porque la Biblia dice que habrá cultos y religiones falsos. En 1 Timoteo 4:1 leemos: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Así que no se desanime si muchos no creen en la Biblia y muchos más no aceptan a Cristo como su Salvador. No se desanime porque hay hipócritas en las iglesias o por el resurgimiento de cultos y religiones falsos. Jesús dijo que eso es exactamente lo que sucedería. La semilla de mostaza se ha transformado en un árbol gigantesco y las aves representativas de espíritus inmundos habitan en las ramas del cristianismo apóstata. La conclusión de este estudio bíblico en el próximo programa. Regáleme un minuto más de su tiempo. ¿Ha recibido a Jesucristo en su vida como su Salvador y Señor? ¿Se ha arrepentido de sus pecados y ha pedido el perdón de Dios? Dios no solo que le ama, sino que quiere perdonarle y salvarle. Tanto no entienden. ¡Qué verdadera tragedia! El viendo no ver y oyendo no entender. Les habla Andrés García Vigio. Sean bienvenidos a El Amor que Vale. Hoy, el Dr. Adrián Rayos, en la voz del pastor Lenín de Llanón, concluye su estudio bíblico 7 secretos sagrados. De los 7 secretos sagrados que empezamos a estudiar en el programa anterior, ya hemos visto los primeros 4. Así que veamos los siguientes. Quinto, espera encontrar corrupción aún en las iglesias. Mateo 13:33 dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aquí tenemos a una mujer que tomó 3 porciones de harina, más bien dicho de masa, y le puso levadura para que leude. Pero note que la mujer puso la levadura en la masa en forma furtiva. Recuerde que el pan sin levadura es un símbolo de pureza. En la Biblia, la levadura es un símbolo de pecado, de maldad, de corrupción. En el Antiguo Testamento, el pan ofrecido como holocausto era sin levadura. Veamos Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Levítico 2:4. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite. En el Nuevo Testamento, Pablo escribe a los corintios y les dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué es lo que hace la levadura? Bueno, nosotros los hombres tenemos que estudiar e investigar sobre el asunto. Las mujeres, en cambio, saben de estas cosas casi por intuición. Verá, la levadura trabaja silenciosamente, imperceptiblemente, y trabaja mucho mejor en un medio ambiente abrigado. Muchas mujeres ya de edad me han contado que ellas veían a sus abuelitas o madres envolver la masa leudada en una tela y dejarla varias horas, o de un día para otro junto a la candela u horno de la cocina, para que con el calorcito trabajara mejor la levadura que estaba en la masa. Y seguramente muchas mujeres que me están escuchando saben de eso, ¿no es cierto? Ahora, todo este trasfondo es como si el diablo hubiera dicho, bueno, como no puedo derrotar a la iglesia, voy a unirme a la iglesia. Y siembra cizaña entre el trigo para corromper la iglesia. Y hace surgir cultos falsos para que prediquen un evangelio falso y penetren las iglesias con enseñanzas malévolas. Por eso Jesús dijo que debíamos cuidarnos de la levadura de los fariseos. En la Biblia, Jesús hace referencia a los fariseos, a los saduceos y a los herodianos, o sea, 3 tipos de levadura. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? El legalismo. ¿Cuál era la levadura de los saduceos? El liberalismo. ¿Y cuál era la levadura de Herodes? El libertinaje. Herodes fue un rey que amaba el placer por el placer. No solo que como monarca tenía la libertad de hacer lo que le diera la gana, sino que había degenerado esa libertad hasta convertirla en libertinaje. Algunas personas creen que libertad y libertinaje son acciones sinónimas y nada más alejado de la verdad. Más bien son acciones antónimas, o sea, contrarias. La libertad actúa dentro de ciertos parámetros éticos y morales, y algunas veces espirituales, mientras que el libertinaje no respeta fronteras para su desenfreno. Estas 3 cosas, el legalismo, el liberalismo y el libertinaje, han invadido la iglesia del Señor. ¿Significa eso que debemos rendirnos? ¿Tirar la toalla? No, más bien significa lo opuesto. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Satanás quiere corromper la iglesia si es que eso no fuera algo bueno? Satanás es un pervertido. En estos días ya no es nada raro leer horribles historias de apostasía en algunas iglesias. Pastores y ministros sorprendidos en una vida de libertinaje. Otros son fanáticos religiosos legalistas que hacen énfasis en la salvación por obras. Otros niegan la deidad de Cristo. Otros niegan la resurrección de Cristo. Y otros niegan todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Levadura de los fariseos, levadura de los saduceos, levadura de Herodes. ¿Causará todo esto que yo cierre mi Biblia y deje de predicar? De ninguna manera. Sé que todo lo que está pasando es exactamente lo que Jesús dijo que pasaría. 6, por estar seguro que Dios cumplirá su palabra con Israel.
Observe todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Algunas veces me preguntan, Pastor Rogers, ¿qué es lo que la Biblia dice proféticamente sobre los Estados Unidos? Y yo sencillamente contesto, muy poco. Casi es mejor decir nada. Pero mantenga sus ojos sobre Israel. Dios en estos últimos tiempos mantiene su palabra y sus promesas dadas a Israel como nación. Veamos Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. ¿Para qué? Para comprar aquel campo. ¿Cuál es ese tesoro escondido en el campo? Israel. En la parábola, cuando el hombre compra el campo en donde está escondido el tesoro, entonces ese tesoro ya es suyo, le pertenece. Algunos interpretan erróneamente que el tesoro escondido es el Evangelio del Señor Jesucristo y que nosotros somos el hombre que compra el campo a fin de poseer el tesoro. Bien, recuerde, el campo es el mundo. Y la iglesia no compra el mundo. Los cristianos no compran el mundo porque el Evangelio no está a la venta. El Evangelio no es descubierto y luego vuelto a esconder. Eso no tiene ningún sentido. Pero así interpretan algunos esta parábola. Escuche, Jesús llama a Israel su tesoro peculiar. Y al hablar de Israel hay cosas básicas que debemos entender. Primero, hubo un breve periodo de tiempo cuando Jesús destapó ese tesoro. Él hizo una solemne promesa a Abraham, pero el tesoro estaba escondido. Quiero decir, estaba encubierto antes de la venida de Jesús. Israel era una nación ignominiosamente pequeña cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. O sea, el tesoro estaba enterrado en el campo. Por un breve tiempo Jesús reveló ese tesoro. Veamos Mateo 12:27. Los fariseos habían acusado a Jesús de echar fuera a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Y Jesús les dijo, ¿y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Segundo, el tesoro estaba enterrado en el campo y Jesús dijo, he desenterrado el tesoro para mostrarles el reino. Los milagros que Jesús hizo fue para mostrar el poder del reino. Pero los judíos rechazaron a Jesús, mintieron acerca de él, le criticaron, confabularon con los gentiles hasta crucificarle y el tesoro fue enterrado de nuevo. Pero Jesús fue a la cruz para comprar ese tesoro escondido y cubierto. Y la gente no puede entender el plan de Dios para Israel a menos que conozca bien la Biblia. En Proverbios 25:2 leemos, la gloria de Dios es encubrir un asunto. Tercero, cuando leemos el Evangelio de Mateo hasta el capítulo 12, vemos a Jesús haciendo milagros. Pero note, después del capítulo 12, ya no hace más milagros, sino que enseña por medio de parábolas. ¿Por qué? Porque antes del capítulo 12, Él está destapando el tesoro, diciendo, este es el reino de Dios. Los judíos le rechazaron y Jesús volvió a cubrir ese tesoro. Mateo 13:13. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Pero Jesús regresará en gloria y Él destapará su tesoro. Israel será una poderosa nación. En la actualidad el mundo desprecia este tesoro. Las naciones del mundo se unifican en contra de Israel. Pero Dios no ha terminado con Israel. Él ha comprado el campo que es el mundo y va a tomar posesión de este su tesoro peculiar, Israel. Si quiere usted saber lo que Jesús está haciendo en el mundo hoy, mantenga su vista y su atención sobre Israel. A pesar de que muchos rechazan el Evangelio, a pesar de que hay hipócritas en las iglesias, a pesar de que hay corrupción en las iglesias, a pesar del resurgimiento de cultos y religiones falsos,
A pesar del odio y la persecución contra Israel, Jesús continúa edificando su iglesia, porque Él mismo dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Algunas personas dicen: bueno, la perla de gran precio es el Evangelio, y debemos vender todo lo que tenemos para poder comprar ese Evangelio. Mi amigo, esa es una necedad, una locura. El Evangelio no está a la venta. Y aunque no estuviera, nosotros estamos en bancarrota. No tenemos absolutamente nada. El mercader que busca buenas perlas es Jesús. La perla de gran precio es la iglesia que Él ama. Israel es un peculiar tesoro, pero no es una perla. Las piedras preciosas pueden ser cortadas, divididas, esmeriladas, pulidas, pero no se puede hacer lo mismo con una perla. La iglesia es un cuerpo indivisible en el Señor Jesucristo, y es Cristo quien con sus platinadas lágrimas y el rubí líquido de su sangre compró esa perla de gran precio. Y así como una perla es sacada a la superficie desde las profundidades de las aguas, así Jesús nos ha levantado. Así como un grano de arena en la ostra se convierte en una preciosa perla, así Jesús, a pesar de nuestra fealdad espiritual, nos ha embellecido para hacernos parte de la iglesia, la perla preciosa. Séptimo, espere el total juzgamiento por parte de Dios. Y Dios juzgará con justicia. Mateo 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan afuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Dios tiene su red y la echa sobre las naciones del mundo para ganar almas. ¿Cuál es su trabajo o mi trabajo en este mundo en el cual vivimos? Nuestro trabajo es lanzar la red. Dios separará los peces buenos de los peces malos. Cuando predico, algunas personas vienen a Cristo, pero no son salvas. Mi amigo, esa no es mi responsabilidad. Yo no puedo hacer que nadie sea un creyente o un incrédulo. El reino de Dios es como una red que lanzamos en las naciones de este mundo, y al final de los tiempos, aquel que separa el trigo de la cizaña, ese mismo Dios es quien separará los buenos de los malos. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Escúcheme atentamente. Dios sabe exacta y precisamente cómo va a ser la situación. ¿No es increíble que hace más de 21 siglos Jesús dijera lo que pasaría ahora? Él dijo que no todos escucharían el Evangelio, no en el sentido de oírlo, sino de entenderlo y aceptarlo. También dijo que no todos los que escucharan el Evangelio serían salvos. Jesús dijo que habría hipócritas en las iglesias, y eso es una triste realidad que nadie puede negarla. También dijo que la corrupción se permearía en la iglesia como la levadura se infiltra en la masa. Y diariamente sabemos, o leemos, o vemos en la televisión los numerosos escándalos morales y financieros en iglesias y organizaciones que se dicen cristianas. Israel será aún más perseguida que lo que ha sido hasta ahora. Será pisoteada. El tesoro es enterrado nuevamente, pero Jesús ha prometido regresar para desenterrar su especial tesoro y para edificar su iglesia,
para separar el trigo de la cizaña, para separar a los buenos de los malos y para ejercitar el juzgamiento final. Si usted tiene falsas expectativas, si usted cree que el Evangelio va a ser creído y aceptado por todo el mundo, si usted piensa que los hipócritas son una prueba de que la Biblia no es verdad, o de que los cultos falsos y las religiones falsas no tienen mayor importancia, terminará desesperándose y se hará la pregunta: ¿perdió Dios el control de su universo? No, Dios no ha perdido el control de nada. Todo está bajo su control. Todo lo que ha pasado, está pasando y pasará, ha sido, es y será exactamente como Dios lo ha dicho. En este mensaje hemos aprendido los 7 secretos sagrados directamente de la palabra de Dios. ¿No le gustaría a usted ser un sembrador de la semilla bendita? ¿No le gustaría ser como el pescador lanzando sus redes sobre su vecindario, sobre su ciudad, sobre su país? ¿No quisiera ser un miembro fiel del cuerpo de Cristo, la Iglesia, y orar a Dios que la mantenga pura y libre de la levadura de la corrupción? ¿No quisiera tener una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo y recibir a Cristo en su corazón ahora mismo? Si sus respuestas son afirmativas, le invito a orar conmigo una sencilla pero significativa oración. Mi oración solo será para guiarle. Usted ore con sus propias palabras, pero dígalas con fe, con sinceridad, depositando toda su confianza en Dios, que tiene un oído atento para su plegaria. Ore y diga: querido Dios, gracias por haberme dado la oportunidad de escuchar este mensaje de tu palabra. Me has hablado profundamente y me reconozco pecador delante de ti, por lo que pido tu gracia y misericordia. Señor Jesús, sé que derramaste tu sangre y moriste crucificado en una cruz para pagar el precio de la culpa de mis pecados. Gracias por amarme de esa manera. Me arrepiento de mis pecados y pido